Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4. Vamos a leer solamente un versículo, el versículo 16. Amén. Si lo tiene y no tiene inconveniente para colocarse de pie, por favor, vamos a hacerlo. Y vamos a leer todos a una sola voz el versículo 16 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a repetirlo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por este momento en que nos has congregado aquí en tu casa, Señor, para recrearnos en la presencia de tu Santo Espíritu. Dios, hemos leído tu santa palabra. Permite, Dios amado, que el Espíritu que la inspiró, asimismo hoy, Señor, nos ilumine el entendimiento para comprenderla, Dios amado, y sobre todas las cosas para guardarla. En el nombre de Jesús desautorizamos toda oposición del enemigo, todo lo que quiera ser enviado en contra de que hoy tu pueblo se goce escuchando tu voz. Lo reprendemos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, bendito sea Dios, y vamos a estudiar una corta y sustanciosa enseñanza titulada, gloria a Dios, desarrollando una auténtica personalidad cristiana. Desarrollando una auténtica personalidad cristiana, bendito sea el Señor. Y nos hemos apoyado en el texto que leímos, capítulo 4, versículo 16, de la primera carta de Pablo a Timoteo, precisamente porque Dios llamó a Timoteo y orientó a Timoteo a través del apóstol Pablo, siendo un muchacho, siendo un joven, y llama la atención el por qué Dios escogió a Timoteo, si muy seguramente en la iglesia de Éfeso había muchísimas personas que tenían mucha más edad que Timoteo y que a la apariencia de los hombres eran personas más maduras, más experimentadas en la vida y con más bagaje seguramente en la ley judía. Sin embargo, Dios llamó a Timoteo porque Dios siempre ve algo que los hombres no vemos, y algo dio Dios en el corazón de Timoteo que lo catapultó al primer lugar o a la persona más indicada para heredar o para ostentar ese cargo. Pero sin embargo, aunque Timoteo fue escogido por Dios para esa tarea, Timoteo tenía que ser instruido, enseñado, entrenado en la labor pastoral. Y Pablo se interesó en que Timoteo asumiera con responsabilidad ese liderazgo. Y para que podamos asumir con responsabilidad la tarea que Dios nos encomendó, tenemos que tener necesariamente una personalidad bien definida. Bendito sea el Señor. Así que, en lo que respecta a nosotros, desde el momento en que conocimos al Señor y le dijimos no al pecado y sí a Cristo, hemos, además de asumir una nueva vida, hemos asumido la responsabilidad de anunciar con nuestro diario vivir que Cristo ha hecho algo en nosotros a fin de que otros lleguen a los pies del Señor. Es decir, nuestra vida es un anuncio constante de que Cristo salva las almas. A su nombre, a su nombre. Porque fue la tarea que le encomendó a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones. Es nuestra tarea, no es tarea del pastor, solamente del evangelista o de los ministros. Es tarea de toda la iglesia hacer discípulos. Y aunque usted no ostente un ministerio como tal, su responsabilidad y mi responsabilidad es predicar el evangelio para que otros, hoy, mañana, pasado mañana o dentro de 10 años, lleguen a los pies del Señor. Amén. A su nombre, a su nombre. Y aunque usted no vea los resultados de manera inmediata, algo está haciendo el Señor con la palabra. Yo le prediqué a gente hace 10 años, 15 años atrás, que hace poco se convirtieron en Barranquilla o en Cartagena. Y usted le pregunta, ¿quién les habló de Cristo? Y dicen el profesor Nelfrey. Fue el primero que me habló del Señor. Y están convertidos en otra parte. Yo tiré la semilla.
el Señor le dio el crecimiento y hubo conversión en sus vidas, bendito sea el Señor. Así que nuestra tarea es predicar, anunciar el Evangelio del Señor. Pero la pregunta que hoy nos interesa a todos nosotros es: ¿he desarrollado o estoy desarrollando realmente una auténtica personalidad cristiana? Bendito sea Jesús. A su nombre, bendito sea Dios. La personalidad son aquellos rasgos internos de la persona humana que lo caracterizan y que lo distinguen de los demás. Dos personas no son completamente iguales, ni si nacieron el mismo día, ni si son físicamente idénticos, no son iguales. Bendito sea el Señor. Siempre se van a diferenciar en algo. Cada uno desarrolla su propia personalidad, su propia manera de ver la vida, su propia forma de comportarse, su propia manera de llegarse a los demás, una forma de hablar, una forma de pensar, una forma de caminar en este mundo. Eso es personalidad. Y hay 5 aspectos de la personalidad cristiana que tienen que identificar, valga la redundancia, a todo cristiano. Para que podamos realmente identificarnos en este mundo como cristianos, tienen que estar necesariamente estas 5 características que vamos a estudiar hoy en nuestra vida. ¿Cómo es el título de la enseñanza? Desarrollando una auténtica personalidad cristiana. Alabado sea el Señor. Y le garantizo que no vamos a hablar aquí de cosas como que tenemos que hablar igual. No, imposible. Que tenemos que vestir igual. Imposible. Que tenemos que pensar igual. Menos. Pero sí hay cosas que tienen que caracterizarnos a todos los que hemos dicho que somos hijos de Dios. Primera característica: debo anhelar ser grande en las cosas espirituales. Eso es algo que no puede faltar en una persona que se dice ser hijo de Dios. Anhelo por ser grande en las cosas espirituales. Bendito sea Dios. Hoy hay muchas personas que anhelan grandeza. Algunos anhelan ser ricos, otros anhelan ser famosos, muchos anhelan ser hermosos, y usted se da cuenta que gastan fortunas haciéndose liposucciones, tratamientos de belleza, implantes, qué sé yo, moldean su cuerpo porque tienen aires de grandeza. Pues Dios nos ha llamado a nosotros y Dios anhela que en cada uno de nosotros esté el deseo por ser grande y cada vez más grandes en las cosas espirituales. Que yo sea conocido porque soy grande, un gran orador, bendito sea el Señor, o un gran predicador, o una persona que se interesa por predicarle a los vecinos, a los amigos, que muestra a Dios con su comportamiento, con su vida, que sea grande ante los otros, que digan: anhelo ser como él o como ella. Eso es ser grande. Pero sin olvidarnos de que en cierta ocasión unos discípulos de Jesús le dijeron a su mamá, y la mamá fue donde Jesús y le dijo: Jesús, concédele a mis 2 hijos, aquellos que están allá, el sentarse uno a tu derecha y otro a tu izquierda en el reino de los cielos. Ellos querían ser grandes, pero los aires de grandeza que tenían eran con la intención de ocupar altos cargos, de estar en las primeras filas, en los primeros asientos, en lugares privilegiados. Pero esa no era la visión que quería el Señor. Entonces el Señor le mandó a decir con su mamá: vaya y dígale a sus hijos que eso no es mío dárselo. Si yo no puedo concederles eso. Jesús nos dijo esto, pero yo lo voy a decir. Digo, porque yo no soy político. Los políticos son los que ofrecen cargos, los que ofrecen puestos, los que ofrecen fama, dinero. Alabado sea el Señor. Pero el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser vuestro servidor, vuestro siervo. ¿Quiere ser grande? ¿Cuántos dicen amén? Tiene que hacerse pequeño. En cierta ocasión llamó Jesús a un niño y dijo: el que quiera ser grande allá arriba tiene que hacerse como uno de estos pequeños. ¿Y sabe cómo es un pequeño? Inocente, claro. Hablando de los pequeños de la época, eran niños sometidos a sus padres. Tiene que hacerse como uno de estos, un niño que está sujeto a sus padres, sujeto a sus adultos. Así hay que hacerse como un niño, sujeto a la voluntad de Dios. A su nombre.
A su nombre. Dispuesto siempre a hacer la voluntad del otro. Hablando en el mejor de los términos. Bendito sea Dios. Entonces, esto no puede faltar en la vida de ningún cristiano. Si yo soy una persona que ora todos los días, mañana debo anhelar orar más que hoy. Pasado mañana debo anhelar ser mejor que hoy. Independientemente de que el pastor me vea o me premie o no, yo personalmente debo anhelar ser mejor espiritualmente delante de Dios. Amén. A su nombre. Eso es crecer. Creo que hace unos años, me corrigen, no sé si fue el último o uno de los últimos congresos juveniles. Creo que el lema era alcanzando la estatura de Cristo, algo así, ¿verdad? Eso es crecer espiritualmente. Anhelar hacer las cosas que a Dios le agradan para hacernos grandes en el reino de los cielos. Más allá de los galardones que podemos recibir aquí en la tierra. A su nombre. A su nombre. Bendito sea el Señor. Vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 9 de Jeremías. Versículo 23. Dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, no alcanzo a ver, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, ¿en qué debemos alabarnos nosotros? Allí no dice en que podamos predicar bien, no dice eso. No dice ni siquiera, y de hecho Jeremías era un gran predicador. Te lo estaba diciendo un hombre que tenía autoridad para decirlo. Predicador como Jeremías, difícilmente lo conseguimos en este tiempo. 25 y más años predicándole al mismo pueblo. ¿Y sabe cuántos se convirtieron? Ninguno. Tremendo predicador. Yo admiro a ese predicador. Porque yo en 25 años de pronto me hubiera cansado de predicar, hubiera tirado la toalla. Pero ese no se cansó. Entonces él, un grande predicador, dijo: alábese en esto el que se hubiera de alabar, en conocer a Dios, en entender a Dios. Esas son cosas espirituales. A su nombre. Hoy no. Hoy, ¿por qué se alaban las personas? Porque dicen: mira qué tremendo par de zapatos tengo yo, ¿verdad? Y eso van pisando como si fueran en el aire, ¿cierto? Como el hombre nuclear en cámara lenta. Y les encanta que le digan: qué zapatos, o qué camisa, o tremendo pantalón. Y ya con eso se sienten importantes, se inflan, ¿verdad? Gente que hasta saca pecho. Y se alaban por una cantidad de cosas vanas. Se alaban porque consiguieron un cargo. Se alaban porque sencillamente alguien les habló o alguien les saludó. Y ya por eso se siente importante. Pero las cosas de Dios, ¿dónde están? Las cosas verdaderamente importantes, ¿dónde quedan? Una persona que no entiende o no ha entendido todavía que seremos grandes cuando nos hagamos pequeños ante los hombres y Dios nos mire como grandes allá arriba, entonces no ha desarrollado aún una verdadera personalidad cristiana. A su nombre, a su nombre, bendito sea Dios. Segunda característica, bendito sea el Señor. El que ha desarrollado una verdadera personalidad cristiana es el primero en decirle no a las cosas que no le agradan a Dios. Es el primero en decirle no a las cosas que no le agradan a Dios. Y vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 23.
Vamos a leer desde el verso 1 al verso 3. Y dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, dice, porque es pan engañoso. Observen que ahí dice que si tienes gran apetito. Normalmente si uno tiene gran apetito, hay ocasiones en que devora todo lo que le ponen delante y a veces ni sabe qué comió. Uno llega con sed a un lugar y le brindan un vaso de jugo y uno se lo toma y después dice: ¿y de qué era ese jugo? No le cogió el sabor. Esaú en cierta ocasión llegó con tanta hambre, donde Jacob, yo siempre me lo imagino carreroso, sudoroso, hambriento, y le dice a Jacob: dame de comer. Y le dice a Jacob: bueno, me vendes primero. Y dice: te la vendo. No pensó. Era tanta la fatiga que tenía, tanta el hambre que lo aquejaba, que él no pensó siquiera en lo que estaba haciendo. Te la vendo inmediatamente. Y sé que no pensó en lo que estaba haciendo porque después persiguió a su hermano por haberle robado la primogenitura. Si él la vendió, no se acordó del negocio. El hambre lo cegó. A su nombre. Pero si hemos desarrollado una verdadera personalidad, entendemos que aunque hay cosas que a nuestros ojos no son malas, bendito sea el Señor, hay ocasiones en que tenemos que decirle no, porque en su momento no agradan a Dios. A su nombre. ¿Comer mango es malo? ¿Quién me dice? ¿Será que comer mango es malo? No, ¿verdad? Pero hay gente a la que el mango le hace daño. ¿Sí o no? Y ese no puedo comer mango. Bueno, se podemos decir, ese es débil en la fe. Bendito sea Jesús. No puede comer mango. Entonces, el cristiano que ha desarrollado una verdadera personalidad, dice allí: considera bien lo que está delante de tus ojos y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Es decir, prefiere tú que te corten el cuello antes de que eso pase por ti. Bendito sea Dios. Somos los primeros en decirle no. Cuando he considerado que algo no me conviene, que algo no me edifica, que algo no está bien ante los ojos del Señor, entonces le digo no. Inmediatamente pongo allí un obstáculo entre eso y yo. A su nombre. Y ya allí no tengo en cuenta los prejuicios sociales. No tengo en cuenta el qué dirán. No tengo en cuenta el qué va a opinar aquel. No, no me interesa. No, porque no le agrada a Dios. A su nombre. A su nombre. Eso es templanza, dominio propio, seguridad en las cosas. Amén. Mire, el enemigo está utilizando en este tiempo la artillería pesada. Una cantidad de trucos para engañar a los cristianos a fin de que todas las cosas malas parezcan buenas. Y como la gente come de cuento, usted se da cuenta que sale Cristiano Ronaldo en la televisión diciendo que él usa determinado champú. Si es que eso ni usará ese. Pero como Cristiano Ronaldo dice que él lo usa, hay mucha gente que lo compra porque dice: este es el que usa Cristiano Ronaldo. Y la gente se embeleza en eso. Y por eso usan a los actores de televisión, a la gente reconocida, para promover ciertos productos. Hasta hay algunos que se han metido en problemas con la justicia por estar promoviendo unos artículos sencillamente en un comercial y nunca los han utilizado. Ustedes conocieron la historia de la cruz de Gólgota, ¿verdad? Por ejemplo, entre muchos casos. ¿Verdad? Entonces, así el enemigo está promoviendo una serie de cosas que no son buenas, bendito sea el Señor, pero que las hace tan a manera de comercial que a la gente le llama la atención y parecen livianas. La música es una de ellas, por ejemplo. Bendito sea Jesús. Yo podría decir que es la principal, si él es experto en música, el enemigo. Alabado sea Jesús. La forma de hablar. Usted se da cuenta de que hay iglesias cristianas que emiten programas de televisión, usan una forma de hablar que cuando un cristiano lo ve hablando dice: no, pero sí, entonces quiere decir que yo también puedo hacer eso. Está vendiendo el enemigo a través de una iglesia cristiana unas costumbres que no son de Dios. A su nombre. Pero si hemos desarrollado una verdadera personalidad en Dios, decimos: no está bien. A su nombre. Independientemente de que me lo hayan enseñado o no, uno sabe, discierne y dice: eso no está bien.
Eso no le agrada a Dios. A su nombre. A su nombre. Tercera característica, y esta es importantísima. Todo cristiano debe preocuparse por comprender las Sagradas Escrituras. Bendito sea el Señor. Todo cristiano debe preocuparse por comprender las Sagradas Escrituras. Eso es una tarea de todos. A veces nomás le dejan la tarea de escudriñar la Escritura a los maestros. Y digo a los maestros porque ahora los evangelistas no quieren escudriñar la palabra de Dios. Los profetas pues menos, y todos los reciben de arriba por ser bien entrega. Pero todo cristiano que quiera desarrollar una personalidad en Dios debe preocuparse por comprender la Escritura. A su nombre. Cuando usted está interesado en alguien, todo lo que escriba esa persona usted lo lee. Así sea una bobada, lo que sea lo lee. ¿Sí o no? Le envió un papelito arrugado, mal escrito, con errores ortográficos, y usted ni se da cuenta de tales errores porque está interesado en esa persona. A su nombre. Es más, si es un famoso, lo busca en revistas, lo busca en periódicos, lo busca en la internet, quiere saber cómo viste, cómo habla, con quién anda, qué lugares frecuenta, todo lo investiga de esa persona, porque está interesado en él o en ella. Pues si está interesado en Dios y quiere conocer a Dios, lo hace a través de la Escritura. Amén. Así que es un rasgo distintivo, característico de la personalidad de un buen cristiano, el querer comprender más y más las Sagradas Escrituras. Por eso le recomiendo, mi querido hermano, que se vincule, en este caso al instituto bíblico que tenemos aquí, o a otro instituto bíblico, a una escuela de crecimiento espiritual, que esté atento a cada mensaje, a cada enseñanza, a cada escuela dominical, que a todo lo que tenga que ver con Dios le preste atención. A su nombre. Que usted solo, de manera personal, de manera privada, pueda meterse en el secreto de Dios y comenzar a leer la Biblia, a fin de que no sean otros los que le enseñen, sino que sea el mismo Espíritu Santo quien le guíe a encontrar las verdades de la palabra del Señor. Amén. A su nombre. Sed de Dios. El Señor dijo, escudriñad las Escrituras. Lo dijo Jesús, escudriñadla. Y eso implica ir más allá de lo superficial. Bendito sea Dios. Pero el día que, si no hacemos esto, Dios no lo quiera, el día que el hermano Nelfri se tuerza, enseña una cantidad de cosas aquí, todo el mundo se lo traga, porque es el hermano Nelfri. Un error garrafal. A su nombre. A su nombre. Cada uno debe estar preocupado por esto. Vamos a leer en las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos, capítulo 8. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Bendito sea Dios. Desde el verso 26 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a su carro. Mire, lo que hizo el Espíritu Santo con Felipe, que estaba comenzando su ministerio. Este Felipe fue el mismo que días atrás había sido escogido como uno de los diáconos que le tenían que servir a las viudas, a los ancianos de la iglesia.
O sea que él comenzó siendo un ujier, siendo un servidor en el templo, pero Dios lo llamó después como evangelista. Y este etíope, que no era del pueblo de Dios, había venido a Jerusalén a adorar. El hombre quería buscar a Dios. Pero además de eso, el hombre estaba interesado en comprender las Escrituras. Y él iba leyendo al profeta Isaías. Y no comprendía nada de lo que leía. Y Felipe se le acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? ¿Y qué respondió el etíope? ¿Quién lo lee allá, por favor? ¿Qué respondió el etíope a Felipe? Mire usted, rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Ese hombre estaba interesado. ¿Y Felipe qué hizo? Comenzó a explicarle las Sagradas Escrituras. Cuando ese hombre comprendió la palabra, dice la Biblia que descendieron del carro a un lugar y le bautizó. O sea, este hombre era un hombre deseoso de conocer más a Dios. Era un hombre espiritual porque subió a adorar a la fiesta, no siendo del pueblo de Israel. Lo único que le faltaba a ese hombre era ser bautizado, y se bautizó. La Biblia no dice nada más de él. Quizás se fue a Etiopía y predicó el evangelio allá, no lo sé. Pero quiero destacar que este hombre tenía todas las cualidades de un cristiano verdadero. Solo le faltaba una, ser bautizado, y allí se le dio esa facultad o esa bendición. ¿Cuál será nuestra condición cuando realmente de pronto hay otros que ya son bautizados, son viejos en el evangelio, pero no tienen las cualidades de ese hombre? A su nombre. Pocos en este tiempo de pronto leen lo que ese hombre estaba leyendo. Y somos del pueblo de Dios. Pocos se interesan en comprender al profeta Isaías o Jeremías o cualquiera de los otros. Pocos. ¿Por qué? Si ahí está revelado quién es Dios, cómo es Dios y lo que Dios demanda de su pueblo. A su nombre. Entonces no podemos quedarnos siempre con las mismas perlitas que nos tiran los que nos están predicando, los que nos enseñan. Yo personalmente debo anhelar conocer más a Dios a través de su santa palabra. Salmo capítulo 19. Salmo capítulo 19. Desde el verso 7 en adelante, dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová, ¿me ayudan por favor? Es limpio, que permanece para siempre. La justicia de Jehová, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que oro. Amén. Yo no alcancé a verlo. Bendito sea el Señor, pero usted lo vio. Amén. ¿De qué está hablando allí el escritor? De las características de la palabra de Dios. Los testimonios, los juicios, la palabra de Dios. Todo eso está encerrado en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo vamos a crecer si no la leemos? ¿Cómo vamos a madurar en el Evangelio si no comprendemos? Debe ser nuestro anhelo el comprender más las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Cuarta característica. Sé un legítimo y auténtico adorador. Sé un legítimo y auténtico adorador. Y quiero comenzar diciendo que un adorador no es necesariamente el que canta bien, ni siquiera es necesariamente el que toca bien un instrumento. Es más,
ni siquiera es necesariamente el que cierra los ojos y levanta las manos. Porque los payasos hacen eso también, ¿verdad? Un verdadero adorador es el que es capaz de entender el momento ideal en que se puede estar en comunión con Dios. A su nombre. Por eso es que el momento más propicio para adorar a Dios es en un culto. Porque usted aquí no va a escuchar un altoparlante con música mundana. Usted aquí no va a sentir un empujón, alguien que le gritó al oído y le interrumpió. Bendito sea Dios. En cierta ocasión Jesús hablaba con una mujer y la mujer en su conversación le dijo: ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. Nuestros padres nos enseñaron que es en este monte. Mire usted. Y el Señor le dijo: mujer, tiempo vendrá en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Y sabe cómo adoraban a Dios en Jerusalén? Con un coro de más de 400 levitas, con unos instrumentos musicales bien afinados, con los mejores cantantes de la historia. Y sin embargo, a Dios no le agradaba esa adoración, porque no lo estaban haciendo, como dijo el mismo Señor, en espíritu y en verdad. A su nombre. No lo estaban haciendo así. Bendito sea el Señor. Entonces, adorar a Dios va más allá de la forma, va más allá del tono, va más allá de los instrumentos, va más allá de la buena voz, va más allá de la métrica, de la rima. Se necesita un corazón dispuesto, un corazón que realmente venga con la plena convicción y conciencia de qué viene a hacer a la casa de Dios. Para nadie es un secreto que en la iglesia usted encuentra gente alabando así, diciéndole: al Señor yo le quiero servir, ¿verdad? Y está pendiente a todo lo que pasa. ¿Usted cree que esa oración la recibe el Señor? No creo. Está siendo parte de un coro y nada más. Y de acá se afana diciendo: hermano, alabe a Dios. Eso no viene de allí. Eso no es por allí. Bendito sea Jesús. Porque tiene que nacer de dentro. A su nombre. A su nombre. Hay gente que adora a Dios y a veces ni siquiera le presta atención a la alabanza. Porque se mete, cierra sus ojos, levanta sus manos. Y mire, usted se da cuenta que todo el mundo se sentó y él quedó de pie. Porque no prestó atención al mundo. Él está adorando a Dios allí. Está derramando su alma delante del Señor. Claro está. Pablo dice que hay que alabar y orar a Dios con el entendimiento también. Amén. Y eso implica que yo pueda ser capaz de comprender lo que le estoy cantando al Señor. Amén. Por eso es que siempre hacemos un llamado: usted no cante cualquier alabanza. Primero medite en qué dice la alabanza, a quién va dirigida la alabanza, para que después pueda hacerlo realmente para Dios, direccionada hacia arriba y no hacia abajo. Entonces, verdaderos adoradores que sepan a qué venimos aquí. También la adoración implica más que el cántico. Una vida de santidad le da alabanza a Dios. Cuando alguien dice: quiero ser como Él, eso es una alabanza para Dios. Cuando alguien dice: yo recibí de la oración que hiciste, eso es una alabanza para Dios. Porque están dándole gloria a Dios sin darse cuenta a ellos, por causa de usted. A su nombre. A su nombre. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer en primera carta a los Corintios, capítulo 14. Capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Versículo 15. Dice: que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Su nombre. Y como siempre he dicho, hay ocasiones, bueno, hace unos días escuché una alabanza. Yo no escuché la alabanza.
Yo escuché la música, pero yo no supe ni qué decía, ¿verdad? Como la música que hay ahora, una champeta que hay por ahora, que yo no entiendo cómo la gente se aprende eso si no se entiende ni qué es lo que dice. Bueno, así hay alabanzas que usted no entiende lo que dice, ¿verdad? Hay alabanza que no glorifica a Dios. Bendito sea Jesús. Es más, hay alabanza que no provocan ni de cerrar los ojos, ¿sí o no? No provocan. Anhela es de con una pareja y ponerse a bailar. Eso es lo que produce ciertas alabanzas de hoy. Ganas de mover el cuerpo, el esqueleto, de pellizcarse, de pelucarse. Eso tocan en la carne, no el espíritu. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando identificamos una verdadera alabanza, eso toca el espíritu, toca el corazón, y uno lo que anhela es meterse más con Dios. No se derrama en gozo o en lágrimas delante del Señor, porque sintió un toque de Dios. Es decir, esa alabanza va ungida, sazonada con el Espíritu Santo, porque seguramente fue Él quien la inspiró. Amén. A su nombre, bendito sea Dios. Quinta característica, y es la última en esta noche. Un verdadero cristiano anhela estar en la casa de Dios. David decía, Salmo 122, versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Quién lo dijo? David. Y David, ¿usted cree que la casa de David podía ser mi casa? No creo. Mi casa es caliente. Yo cuando llego a mi casa abro la puerta y digo, hogar caliente, hogar. Usted allí se sienta, ve allí a sudar. Seguramente la casa de David no era esa. Sí. ¿En qué otra casa podía anhelar estar David que en su casa, humanamente hablando? Bendito sea Dios. Con todas las comodidades, con siervos por doquier, pero él salía de allí de su casa y caminaba hasta la casa de Jehová, y a medida que subía por los peldaños, que no eran 5 o 6 como esto, eran cientos de peldaños hasta llegar allá arriba, él iba entonando un cántico. Yo me alegré con los que me decían. Y allí se encontraba con gente que le preguntaba, ¿para dónde? Para la casa de Jehová. Y eso era motivo de gozo para él. Un verdadero cristiano se alegra de llegar a la casa de Dios y no viene a la iglesia por un compromiso más. Hoy toca culto, hoy es sábado, ¿sí? Y algunos dicen, no puedo ir a parte, lástima que es sábado porque toca culto. Vino por un compromiso. Y eso que aquí no se llama lista. ¿Qué tal que se llamara lista? Imagínense, pusiera la falla y tuviera que recuperar en la tarde o otro día, qué sé yo. No. Entonces debe ser un anhelo y un gozo el poder llegar aquí, porque usted no va a escuchar aquí nada que lo vaya a hacer desviar, nada que lo vaya a hacer desenfocar. Al contrario, va a crecer en Dios, va a crecer en el Espíritu. A su nombre, a su nombre. Salmo capítulo 84, búsquelo por favor. Es un salmo de los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa, y las golondrinas nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de sus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Él hace uso de esa figura y quizás seguramente de la realidad que veía, porque él decía, bueno, pero si hasta los gorriones hacen nido en la casa de Dios, hasta las golondrinas van y ponen sus polluelos en el techo, pero entonces los miraba. ¿Y cómo es posible que nosotros no vamos a llegar o no vamos a anhelar estar en su casa? Hay cupo para todo el mundo, aquí no se discrimina a nadie. Amén. Jesús no escatimó esfuerzos para llegar a la casa del pobre, a la casa del rico, a la casa del leproso, de la viuda, de la adúltera. Él no discriminó a nadie. Entonces, ¿cómo nosotros, que sabemos que Dios no discrimina a nadie, que no hace acepción de personas,
nos vamos a impedir a nosotros mismos el llegar con gozo a la casa del Señor. Amén. Debe ser nuestro deseo. Antes no lo hacíamos. Bueno, yo nunca lo hice. Como siempre he testificado, yo era bueno en todas las materias, pero perdía religión. Era la única materia que perdía. ¿Sabe por qué? Porque nunca iba a misa. Y la nota que tomaba la profesora en esa época era la asistencia a misa. Y a veces me tocaba echar mentiras y decir, yo sí fui a misa, Señor, estaba sentado en tal silla. Me decía, yo no te vi. Ella iba también. Ella ponía a su gente que fiscalizara la asistencia. Y por eso me decía, tienes un 1, por mentiroso. Y perdía religión. ¿Ya? Pero si ya hemos conocido a Dios, debe ser nuestro anhelo estar aquí en la casa del Señor. 5 características que demuestran que hemos desarrollado una auténtica personalidad cristiana. La repetimos y terminamos con ello. Primero, ¿quién me lo dice? Anhelar ser grande en las cosas espirituales. Segundo, ser el primero en decirle no a las cosas que no agradan a Dios. Tercero, procurar y preocuparse comprender las sagradas escrituras. Cuarto, ser un legítimo y auténtico adorador. Y quinto, anhelar estar en la casa de Dios. Vamos a colocarnos de pie y vamos a darle gracias al Señor.